Buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es una gran alegría volvernos a encontrar nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy continuando con estos temas tan importantes, ¿no? De este capítulo. En este caso, hoy con un invitado muy querido de nuestra sociedad hermana Luz del Porvenir. Se trata de nuestro amigo Adonai Sira, el dirigente pues de este centro espírita. Y hace una serie de actividades muy bonitas que nos consta, ¿no? Llevando, bueno, no solamente el pan espiritual, sino el pan material a muchas personas, llevando consuelo a hermanos en hospitales, haciendo esa obra social, ¿no? Esa parte tan importante de la doctrina para todos. Y bueno, un estudioso de la doctrina. Y bueno, en lo personal le tenemos mucho aprecio y mucha admiración, ¿no? Entonces, bueno, hermano Adonai, para nosotros es un gusto que nos puedas acompañar. Este, y bueno, deseándote que Dios y los buenos espíritus te acompañen, te inspiren, para que nos puedas brindar una excelente reunión. Entonces, bueno, Adonai, sin más, te dejamos con la palestra. Te vamos a pedir, bueno, aparte de presentarte, que hagas tú mismo la oración de inicio para que esas vibraciones de los buenos espíritus te guíen y te acompañen en esta reunión de hoy. Gracias, Adonai. Agradecido con tu persona, con tu amistad, con tu hermandad, hermano Ciciro. Agradecido por todo lo que vamos a estar hoy participantes de esta hora que es para nuestro crecimiento personal. Agradecido con mensaje fraternal porque gracias a su representante máximo, el hermano Alipio González, que muy seguramente está por aquí acompañándonos, fue que nos llevó a la claridad en ese lugar donde inicialmente habíamos empezado a dar los primeros pasos de espíritu, para varios de los que formamos esta escuela. Así que agradecido con todo y cada uno de ustedes y con todos los que nos apoyaron para que esta escuela se formara, porque de la experiencia uno aprende. Vamos con la oración de inicio. Colocamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu en silencio. A ti, Padre Dios Todopoderoso, en tu presencia nos colocamos reconociéndonos deudores de tu ley, pero reconociéndote y aceptándote nuestro único Dios. Hoy te pedimos perdón, no solamente por nuestros pecados, sino también por la de nuestros hermanos. Pero dejamos en oración, Padre, a nuestros hermanos que hay en el mundo y que tienen muchas más necesidades que nosotros. Viven en los países que están en guerra, en la extrema pobreza, en los altos índices de nutrición, de enfermedades. Pedimos por todos ellos para que sean auxiliados. Pedimos por los gobernantes, porque de ellos depende el futuro de cada uno de los que viven en esa nación. Pedimos por aquellos que están alejados del bien común, aun cuando en tu justicia divina y en tu amor infinito todo se debe a un orden de crecimiento. Gracias porque has diseñado la vida como única forma de vida, de vivir, y muchas existencias para que lleguemos a ser lo que tú esperas de nosotros. Espíritus buenos, espíritus puros, que podamos formarnos a ser tu ministro para seguir laborando en toda hora, momento y lugar. Gracias por esta patria Venezuela y por todo lo que hemos estado viviendo en ella. Pedimos, Padre, tu luz, tu amor y tu verdad para que nos guíen. La asistencia de los buenos espíritus del Maestro Jesús, del hermano Alipio González, del hermano Juan Rafael Sánchez, Pedro Basantas, de todos aquellos que nos han acompañado, de nuestra directora espiritual, doña María Domingo Soler, de nuestro querido hermano Abilio José Nóbrega, y de todos aquellos que nos quieran acompañar. Que siga siendo pues tu amor infinito en todos y cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Adonai. ¿Me indicas? Sí, ya, puedes arrancar. Ya la palestra es tuya.
Buenas tardes para todos. Hoy nos toca debatir, presentar y debatir luego del libro de los espíritus, el libro tercero, capítulo 3, punto número 2, ley del trabajo, que en sus subtítulos tiene necesidad del trabajo, límite del trabajo, reposo. Y contiene la pregunta de la 674 a la 685. ¿Podemos cambiar de lámina? En la pregunta 674, el hermano Kardec pregunta, ¿la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza? Y la respuesta de los espíritus dice, el trabajo es una ley de la naturaleza. Por eso mismo es una necesidad. La civilización obliga al hombre a trabajar más porque aumentan sus necesidades y sus goces. Y esto lo podemos ver en la evolución del planeta. Venimos de una época del hombre de la prehistoria, por decirlo así, del hombre no civilizado, al hombre que vivimos hoy. Y acompañé esta pregunta con esa imagen. Un tren a vapor y un tren eléctrico, un tren bala. Para lograr hacer esto, el hombre tuvo que esforzarse. Por consiguiente, de un diseño inicial, como quien dice, le sacó punta al lápiz, fue autorizándose, permitiéndose, actualizándose hasta crear lo que hoy llamamos ese tren bala. Y así en muchas cosas. Los primeros aeroplanos, los superjets que hay hoy en día y todo esto. Para la pregunta 675, Kardec pregunta, ¿solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? Y la respuesta es muy categórica. Dice, no. El espíritu trabaja como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo. Y aunque la gráfica se refiere a la película Nuestro Hogar, vemos cuando socorren a Andrés Luis y vemos luego a Andrés Luis cuando va a preguntar cómo hace él para visitar a la familia y en donde le conversan que debe tener horas bonus, que debe trabajar y que debe esforzarse. Pero ya es en el mundo espiritual, pero nosotros cómo trabajamos en espíritu, podemos irnos en un trance de sueño, en un dormitar, tener un episodio de lo que llamamos sueño y podemos ir a hacer lo que es propio. Y esto me hace recordar una vez que estuvimos en casa del hermano Alipio, ahora sí no recuerdo si el hermano Alipio todavía estaba encarnado, pero sé que estaba también el hermano José Vázquez, y él hablaba de la forma, uno de ellos dos, era el hermano Alipio, era el hermano José Vázquez, hablaba de la forma, cómo se prepara el hermano Divaldo Franco para dormir, y se viste con unas pijamas muy formales. Y alguien le preguntó, uno de ellos dos le preguntó, ¿y por qué tú te viste así si vas a dormir? Es que luego llega Giovanna de Angeli y no puedo estar desprevenido. Ahora, o llegaba o él viajaba al mundo espiritual a seguir obrando. Que muchas veces esos sueños no nos recordamos, pero sí debemos, como dice, y es la recomendación de la doctrina, vigilar el último pensamiento antes de dormir, porque hacia allá se dirige el espíritu. ¿Sí va todo bien, Gilciro? Perfecto, perfecto, Donay. Ok. Entonces estas gráficas refieren al mundo espiritual, pero quiere decir que también cuando la respuesta que le dan a Kardec es que nosotros encarnados también podemos trabajar en espíritu. Tener una idea, reposar en una meditación y proyectarnos. Y el espíritu estará obrando. Pasamos a la siguiente. ...676 la pregunta. ¿Por qué el trabajo es impuesto al hombre? Y dice, es una consecuencia de su naturaleza corporal. Pero cabe destacar que dice, se trata también de una expiación y al mismo tiempo de un medio de perfeccionar su inteligencia. Sin el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Por esa razón, solo debe su alimento, su seguridad y su bienestar a su trabajo y a su actividad.
Al que es demasiado débil de cuerpo, Dios le ha dado la inteligencia para que supla con ella esa debilidad. Con todo, siempre es un trabajo. El punto más resaltante, ¿por qué una expiación? ¿Y por qué un medio de perfeccionarse? Porque sin el esfuerzo propio, el hombre quedaría como inerte. Y eso se debe a que se ha hecho para desarrollar una inteligencia, buscando hacer en la perfección, en los grados de la espiritualidad o de la escala espírita, espíritus puros, que conservan con ellos todas las leyes morales y todas las ciencias habidas, porque de todas ellas debe el espíritu aprender para ser uno de esos misioneros que pueda cubrir no solamente en el planeta Tierra, sino en los demás mundos habitados, la función que nuestro Padre nos pueda designar. Y vemos en la gráfica una reunión de aborígenes, una reunión luego de una época de antaño, por decirlo así, y vemos luego una reunión de oficinistas, ya con un lacto, y eso se ha debido a que si el hombre primitivo se hubiese quedado con lo que hacía y no hubiese un esfuerzo más, salvo las consecuencias de la naturaleza que están allí para que el hombre, como quien dice, despierte y se esfuerce, no hubiésemos logrado lo que hoy logramos y lo que lograremos en un futuro, porque todo está dejado aquí en la tierra para que nosotros podamos superarnos cada vez más. Seguimos. En la 677, ¿por qué la naturaleza provee por sí misma todas las necesidades de los animales? Y ahí recordamos el pasaje bíblico que dice que no te preocupéis por el día de mañana, porque cada día trae su propia. Todo trabaja en la naturaleza, es la respuesta de los espíritus. Los animales trabajan como tú lo haces. No obstante, su trabajo, al igual que su inteligencia, se encuentra limitado al cuidado de su propia conservación. Y en ese particular también lo somos los seres humanos. A nuestras crianzas tenemos el deber, por obligación, de conservarlos, de ayudarlos, de hacerlos progresar. Por eso en ellos el trabajo no genera progreso. Mientras que en el hombre tiene un doble objetivo: la conservación del cuerpo y el desarrollo del pensamiento, que es también una necesidad que lo eleva por encima de sí mismo. Cuando digo que el trabajo de los animales se haya limitado al cuidado de su propia conservación, me refiero al objetivo que se proponen al trabajar. Con todos, ellos son, sin saberlo, y mientras proveen a sus necesidades materiales, agentes que secundan los designios del Creador. Su trabajo no deja por eso de cooperar con el objetivo final de la naturaleza, aunque con mucha frecuencia nosotros no descubramos su resultado inmediato. En las primeras líneas de la respuesta de esta pregunta, nos vemos que nosotros, al igual que los animales, tenemos nuestra obligación de cuidar por los nuestros, porque están pequeños, porque no se pueden defender solos, y que si no trabajásemos, nuestro cuerpo quedaría estrofiado o generaríamos un catacumbe, como quien dice, en nuestra propia integridad física, siendo por esto adversos a la ley del amor, que no solamente es para con los demás, es para con nosotros, y que la conservación del cuerpo le dará al espíritu mayor tiempo de vida en ese cuerpo, en esa encarnación, según los planes, para poder seguir mejorándose. Y hace poco una noticia, que creo que fue en España, que tuvieron que tumbar una pared para rescatar a un hombre de más de 250 kilos. Qué pobre vida si nosotros viviésemos así. Pero sabemos que todos tenemos que pasar por las diferentes consecuencias de nuestras propias acciones. Y en la gráfica observamos a una ave dándole de comer a su polluelo y a una madre dándole de comer a sus hijos. En eso nos parecemos. Nuestro trabajo edifica de una forma de inteligencia
Y el de los animales, el de las aves, el de todo, por algo de instinto. Continuamos. En la pregunta 678, pregunta Kardec, ¿en los mundos más perfeccionados está el hombre sometido a la misma necesidad del trabajo? Y la respuesta dice, la naturaleza del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Cuanto menos material son las necesidades, menos material es el trabajo. Sin embargo, no creas por eso que el hombre permanece inactivo e inútil, pues la ociosidad sería un suplicio en vez de ser un beneficio. Como para que nos quede claro, en Juan 5:17, Jesús en un día sábado que sana a un hermano que no podía meterse al agua que se agitaba y sanaba a las personas, dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que no hay pausa. La pausa puede ser de una acción material, pero de la acción edificante a la que debe y estamos llamados a hacer en espíritu, debemos hacerlo. Recordamos aquí que en esas, cuando vieron a este hermano cargando su camastro, le dijeron que eso no era permitido. Pero Jesús dijo, mi padre trabaja a esta hora, yo también trabajo. ¿Acaso nosotros somos diferentes? ¿O acaso Dios no está gobernando todo el universo, tanto en los mundos superiores como en los inferiores, no se siente su majestuosidad a través de sus ministros? Y si Él trabaja, ¿por qué nosotros no? ¿Seguimos? En la 679 dice, el hombre que posee bienes suficientes para asegurar su existencia, ¿está librado de la ley del trabajo? Y la respuesta también es categórica. Del trabajo material, tal vez, pero no de la obligación de hacerse útil según sus posibilidades, de perfeccionar su inteligencia o la de los demás, lo cual también es un trabajo. Si el hombre a quien Dios le ha concedido bienes suficientes para asegurar su existencia no está obligado a mantenerse con el sudor de su frente, la obligación de ser útil a su semejante es tanto mayor para él cuanto mayor es la parte que ha recibido por anticipado y que le concede más tiempo libre para hacer el bien. Y aunque paradójicamente las imágenes con que acompañé la lámina es del rey Nabucodonosor, vemos que él fue uno de los reyes con mayor poder sobre la tierra en los tiempos de su reinado, tanto así que en sus sueños y en la historia de Daniel se ve cómo él interpreta los sueños, las advertencias que le da el mundo espiritual, y sin embargo quiso y quiso y quiso más, hasta que en uno de los sueños le advirtió que si continuaba haciendo expandir su reinado, porque ese reinado a la final para tomar otras naciones llevaba violencia, se iba a convertir como animal, pero que después de un tiempo, cuando comprendiese y aceptase de corazón que existe un solo Dios, sería restituido. Y así aconteció y así sucedió. ¿Qué pudo haber hecho él? Con tanto que tenía, hacer bien, siendo gobierno de bien, gestionando paz, gestionando tranquilidad, pero él quería más y más poder. Y ahí es donde nos vemos nosotros errados, equivocados, cuando pedimos esa prueba de lo que significa el poder. ¿Se va comprendiendo? Perfecto, Donay, perfecto. Continuamos. En la pregunta 680 se pregunta Kardec lo siguiente a nuestros hermanos de espíritu. ¿No hay hombres que están imposibilitados de trabajar en alguna actividad y cuya existencia es inútil? Y la respuesta es, Dios es justo. Solo condena a aquel cuya existencia es voluntariamente inútil, porque ese vive a expensas del trabajo ajeno. Dios quiere que cada uno sea útil conforme a sus facultades. Sabemos que las facultades, dones, talentos, agilidades,
son muchas. Y hay personas que para hacer imitaciones, para hacer embaucadores, tienen esa habilidad y la proyectan de mala manera, tienen esa de envolver a las personas. Y vemos en la gráfica cómo hay personas que recurren a ser falsos mendigos, tomando diferentes artimañas. Vemos también en esa imagen, aunque no representa muy bien la imagen del colectivo, de un transporte público donde se montan muchas personas, donde a veces te amenazan, donde a veces hay tantas cosas. Hay una persona que tiene un cartel de padezco de cáncer pidiendo. Tío, anda para el otro baño. Y vemos aquí cómo se endeudan estos hermanos. Quizás nosotros muy seguramente hemos pasado por eso. No podemos señalar a otros. Siempre recuerdo, siempre digo, porque fue impactante leer en Misionero de la Luz cuando Alejandro le dice a Andrés Luis, no podemos señalar al que está hoy en el lodo, porque nosotros pasamos por ese mismo charco y quizás hasta en peores condiciones. Vemos la reflexión de la Biblia, Efesios 4:28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y acompañamos la gráfica con la imagen de una persona con discapacidad, pero vendiendo en su silla de ruedas y otra persona de vendedor ambulante. Todos podemos hacer algo. Todos, absolutamente todos estamos dotados de poder hacer el bien de diferentes maneras. Y una de las que daba el hermano Alipio, que lo conocí por poco tiempo, apenas 7 años de estudio llevo de la doctrina espírita, 7 años formados de estudio, era que abrazaba y ese abrazo llenaba. Y si es una forma de obrar en bien, abracémonos. Continuamos. En la pregunta 643 se dice, ¿hay personas que debido a su posición no tienen la posibilidad de hacer el bien? La respuesta, no hay nadie que no pueda hacer el bien. Solo el egoísta jamás encuentra la ocasión de hacerlo. Alcanza con estar en relación con otros hombres para encontrar la oportunidad de hacer el bien. Y cada día de la vida concede esa posibilidad a quien quiera que no esté cegado por el egoísmo. Hacer el bien no es solamente ser caritativo, sino también útil en la medida de vuestras posibilidades, cada vez que vuestra ayuda sea necesaria. Y las gráficas están acompañadas por personas, algunos influencers, coaching, que estimulan el esfuerzo a la vida, que han pasado por sus episodios inclusive de depresión y hasta querer quizás suicidarse, pero que han sabido salir adelante con la ayuda también de la familia, del entorno. Vemos a Nick, que es un hermano que lucha con respecto a ayudar a la persona, a motivarse, a que se pueden esforzar, y sería para mí, entre los 4 que están allí, el más extremo de los casos, porque ni siquiera pierde pierna, no tiene brazos, no tiene pierna, y lo buscamos en YouTube. Y no, no importa, papi. Vamos a ver un juego o algo así. Todo lo usa y cocina y puede hacer y se defiende hasta nada y comparte. Vemos un señor en mucha humildad y mucha necesidad con un cartel cortado colgado en su torso que dice que lava carros. ¿Y cómo lavar carros sin tener brazos? Otra hermana que también pinta, que atiende a su familia, y vemos, siempre me olvida el nombre de aquel que le cantó al Papa nicaragüense, que toca guitarra, y ahí también está reflejado. Y son personas que se esfuerzan, y nosotros que estamos completos, a veces nos quemamos el dedo con la cabecita del fósforo y ese día se nos imposibilita de hacer cosas porque nos atrofiaron la mano, nos duele, un uñero en la mano, y si somos diestros, que es la mano que más usamos, si somos zurdos, no encuentro la palabra, y nos golpeamos, ese día la pasamos amargo. ¿Y qué ejemplo tenemos? Simplemente buscando.
Y hay una expresión que estaba en uno de los carteles de mí que dice, sin extremidades, sin excusas, sin límite. Y esto nos hace ver que cada día es una oportunidad de poder hacer el bien si no estamos cegados por el egoísmo. La siguiente. En la 681 tenemos la ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar por sus padres. Ciertamente, la respuesta categórica. Ahí está. Así como los padres deben trabajar por sus hijos, por eso Dios ha hecho del amor filial y del amor paterno un sentimiento natural, a fin de que mediante ese afecto recíproco, los miembros de una misma familia sean inducidos, a ayudarse mutuamente. Es lo que muy a menudo se ignora en vuestra sociedad actual. También hace una referencia para una pregunta 205, pero en la gráfica vemos la familia educando, atendiendo a sus hijos, inclusive una hermana yendo al trabajo y con su bebé en brazos. Y vemos ya en tiempos postreros también entonces la mujer anciana que vendría siendo una madre, una abuela y sus hijos pendientes de ellos. Por consiguiente, es un deber. Pero también es aquí, a veces dejamos de atender afuera porque decimos, no, es que yo atiendo a mi familia. Y la atención de la familia es un deber. Ser caritativo para con los otros es lo que debe despertarse también en nosotros. Continuamos. Haciendo referencia a la pregunta 205 del mismo libro de los Espíritus, dice, según alguna persona, la doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos de familia, pues hace que estos se remonten más allá de la existencia actual. Y dice, no, los extiende, pero no lo destruye. Como el parentesco se basa en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino o en vuestro servidor puede encontrarse un espíritu que ha estado unido por vosotros por los lazos de la sangre. Unas familias más o menos que llaman caucásicos, colores blancos. Vemos una familia de 4 y luego acompañamos la lámina con una familia de 8 porque se va incrementando. Y aunque quede uno, ese entorno, como dice ahí, un familiar, un hermano de la iglesia, un compañero del trabajo, alguien del estudio, alguien con que tú te interrelaciones. En ese hermano puede haber un hermano que fue consanguíneo contigo. Continuamos. Vamos a la segunda parte de este capítulo. Dice, límite del trabajo, descanso. 682. Dado que el descanso después del trabajo es una necesidad, es una ley de la naturaleza. Sin duda, el descanso sirve para reponer la fuerza del cuerpo y también es necesario para dar un poco más de libertad a la inteligencia, a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. La inteligencia en el espíritu. Esos tiempos de reposo, cuando a veces estamos atascados, que no nos sale lo que estamos haciendo. Hoy la ciencia clínica ayuda a que trata de establecer la pausa activa en los trabajos. Un momento donde nos paramos, damos una vuelta, hacemos un estiramiento y se nos refresca. Cuando volvemos a retomar la materia, se nos hace más fácil. Y aunque aquí se refiere ya cuando los tiempos, colocamos también un horario de trabajo, de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Sábado y domingo libre. Libre del trabajo material, libre del trabajo que te da el beneficio monetario. Pero podemos ocupar ese tiempo para orar en otras cosas, sobre todo en servir. En la 683, ¿cuál es el límite del trabajo? El límite de la fuerza. Por lo demás, Dios deja al hombre en libertad.
Y podemos refrescarnos aquí en lo que ha pasado con la diáspora venezolana y de muchos otros países, pero vamos a hablar de aquí de Venezuela. Muchos se han ido para otros lugares, pero la cosa no es como esperaban. Hay que esforzarse, hay que tener hasta 2 trabajos. El agotamiento es más severo, pero sin embargo tienen que seguir adelante. Y es en todo, porque es intrínseco en uno, no es de la ley de un país, no es del gobernante de un país, sino de lo que nosotros mismos somos. Pero eso dice que en la 682 el tiempo de reposo es para desarrollar la inteligencia, para que seamos más proactivos, más precavidos, más todo. Y aquí, en el límite de la fuerza, por lo demás, Dios deja al hombre en libertad. Vemos a un muchacho joven laborando, un señor un poco más en su tercera edad, trabajando igual, pero un trabajo diferente, un trabajo acorde con sus posibilidades, con su fuerza. Y vemos ya a un hermano descansando en el sofá de su casa. Por decirlo así, es la referencia de lo que quisimos buscar con esta lámina. Seguimos. 684. ¿Qué pensar de aquellos que abusan de su autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo? Es una de las peores acciones. Es la respuesta. El hombre que tiene el poder de dar órdenes es responsable del exceso de trabajo que impone a sus subordinados, porque transgrede la ley de Dios. Es una referencia a la pregunta 273, pero vamos a desarrollar la 684. Más que poner un exceso de trabajo, es también la forma como tú puedes asignar el trabajo que deben hacer tus subordinados. Es el trato como lo puedes hacer. Es la ayuda que le puedes dar. Es la colaboración de la palabra fraterna al momento de designar las cosas. Va a ser mejor para ti como jefe porque la persona va a asumir el trabajo sin una presión y muy seguramente lo va a desarrollar mejor. Y vemos en esa gráfica cómo está alguien señalando, como fustigando, y la persona se siente disminuida, dobla el torso, baja la mirada, dobla el cuello hacia abajo. Pero vemos también luego que pueden intercambiarse los roles, aunque aquí habla de que transgredimos la ley, sabemos nosotros que por ley de karma, causa y efecto, lo que hoy hicimos mal por abuso, mañana seremos nosotros los que seremos abusados. Y no porque seamos inocentes, sino porque somos culpables. Entonces vemos a esta persona agrediendo a esta otra persona y vemos la otra persona tomando, irguiéndose y como reclamándole. Podríamos asumir allí esos cambios de roles. En la 273, que nos refiere del mismo libro de los espíritus, dice, un hombre que pertenece a una raza civilizada podría por expiación reencarnar en una raza salvaje. Sí, es la respuesta. Pero eso depende del género de expiación. Un amo que ha sido duro con sus esclavos podrá a su vez ser esclavo y sufrir los malos tratos que infligió. Sabemos que la palabra esclavo y la esclavitud prácticamente ya está por completo abolida, salvo en esta misma diáspora de muchas personas que otros se aprovechan y quizás como trata humana, como persona para explotarlo a nivel sexual, sería como una forma de esclavitud. Vemos que allí no habrá un inocente si todos somos responsables y el que hoy fustiga, mañana será fustigado. El que daba órdenes en una época puede en una nueva existencia obedecer a aquellos mismos que se sometían a su voluntad. Se abusó de su poder, se trata de una expiación y Dios puede imponérsela, porque desde el amor infinito, desde su justa justicia, todo debemos pasar y cancelar para llegar sin deuda a ese mundo espiritual superior. Continuamos. Por otra parte, un espíritu bueno también puede elegir una existencia en la que influya sobre esos pueblos para hacerlos adelantar. En ese caso, se trata de una misión. Si podemos ver,
Se han visto casos que en poblaciones remotas hay personas que son diferentes y que ayudan a esa comunidad, a esa vecindad, a esos pueblos, en esa raza indígena, a que tomen una postura de desarrollo diferente a las costumbres que vienen ellos realizando. Quizás en el uso de herramientas, en la vestimenta, en el tipo de forma de reunión. Todo eso lo podemos conseguir para afianzar en esta pregunta buscando nuestros respectivos videos por YouTube. Continuamos. En la 685, la pregunta, ¿tiene el hombre derecho al descanso en su vejez? Y la respuesta es sí. Solo está obligado conforme a sus fuerzas. Vemos una pareja disfrutando de un descanso, el cual es justo y necesario, sí. No todos podemos estar en el cuerpo trabajando 24/7. En espíritu sí, pero en cuerpo no. Más sin embargo, según nuestro viaje espiritual, el cuerpo puede verse cansado, como ya lo sabemos. Pero es justo y necesario el descanso, sí. El descanso de la actividad física, también el reposo del descanso de la emisión de energías mentales, de pensamientos. Y durante el descanso podemos ser inspirados, también restituidos, también en fuerzas. Continuamos. La 685A. No obstante, ¿qué recurso le queda al anciano que tiene necesidad de trabajar para vivir y no puede hacerlo? Y la respuesta es, el fuerte debe trabajar para el débil. Si este no tiene familia, la sociedad debe tomar su lugar. Es la ley de caridad. Y vemos cómo se estructura en las naciones del mundo, en diferentes formas de gobierno, en diferentes hemisferios, la ley del seguro social, que era como que el aval para aquellos que dieron una parte de su vida, una parte productiva bastante significativa de su vida, y se respaldaba por esa seguridad social para cuando viniese este caso y no dependiese de una familia, pudiera tener la persona cómo seguir y continuar una vida decente. O si no, instituciones, ancianatos que pueden también albergar y que puedan ser administrados por la nación. No es suficiente, esta es una nota ya de Kardec, no es suficiente decirle al hombre que debe trabajar. También es preciso que aquel cuya existencia depende de su labor encuentre una ocupación. Como quien dice, no es darle pez, sino enseñarle a pescar. Lo que no siempre sucede. Cuando la falta de trabajo se generaliza, adopta las proporciones de un flagelo, como lo es la miseria. Por eso es que nos referimos nuevamente al caso de Venezuela, que es el que conocemos. Cuando empezaron a cerrar las empresas, mucha gente se quedó sin empleo. Los que medio trabajaban eran asediados porque había muchos hurtos, muchos atracos, muchos secuestros. Y mal que bien, la diáspora también minimizó un poco todo esto, de esa inseguridad propia que se vivía en la calle venezolana. Las ciencias económicas tratan de remediar el problema mediante el equilibrio entre la producción y el consumo. Pero ese equilibrio, en caso de que sea posible, siempre sufrirá intermitencia. Y durante esos intervalos el trabajador no puede dejar de vivir. Hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación. No la educación intelectual, sino la moral. Y aquí no tenemos que detener. Siempre se nos narra en los libros espíritas que el hombre debe progresar tanto en inteligencia como en moralidad. Y sabemos que no todo aquel que es inteligente, que tiene una buena profesión, es una buena persona, es una persona moralista. Y a veces sucede también
que está más arriba la parte intelectual que la parte moral. No todas suben al mismo tiempo. Pero llegará el momento en que dominemos la ciencia y tengamos todo el equilibrio en la balanza por hacernos poseedores de lo que es la parte moral. Hoy en día, en una elucidación, en un congreso a nivel de presidente, hubo un presidente, para no hacer proselitismo político, que dijo que por qué no se despertaba si hoy en el planeta Ya voy, mi amor, ya voy. Estoy poniéndome los zapatos. estaba dado el momento de que se destruían toneladas y toneladas de medicamentos y se dejaban de consumir toneladas y toneladas de alimentos, que por qué no agarrábamos todo eso, dijo este presidente, y lo traspasaban a aquellas naciones que estaban en esos estados de miseria. Hasta ahora no ha habido respuesta. Aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos, la enseñanza que copiamos de nuestros superiores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestro entorno. Cuando pensamos en la masa de individuos lanzados a diarios en el torrente de la población, sin principios ni frenos y librados a sus propios instintos, debe asombrarnos las consecuencias desastrosas que de ellos resaltan. Y una respuesta íntima es no. Lo que vemos en la calle es producto de esa falta de buen aprendizaje, de una acumulación de principios, de unos buenos hábitos. Cuando en el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. Si vivimos la vida sin vivirla en conciencia, los días difíciles nos tocarán duro. Continuamos. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Allí está el punto de partida, el verdadero componente del bienestar, la garantía de la seguridad para todos. Un orden moral superior, de buenos hábitos, de buenas costumbres. Continuamos. En la lámina final tenemos en Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. La gráfica emblemática de la narrativa del Evangelio, cuando ante una multitud habían pocos peces y pocos panes. Ayer la comentábamos en la conferencia de depresión y suicidio. ¿Qué pidió Jesús? Decirle que se calmen, que tengan reposo, que tengan tranquilidad. Y elevando pues la oración al Padre Creador, ya sabemos lo que sucedió. Todo fue dado para que en manos de Jesús todos fueran saciados. Porque así es, en la obra del Señor, todo es saciedad. Gracias, queridos hermanos. Esperando el orden de las preguntas. Agradecido con la Casa de Mensaje Fraternal, con esa gran presentación y compromiso del querido hermano Yixiro. Gracias. Adonai, de verdad que muchas gracias por esta exposición tan buena, tan didáctica. Este tema de las leyes morales es uno de los temas más bonitos del libro de los espíritus, ¿no? Como vamos pasando por todas estas leyes. Y en este caso que estamos viendo la ley del trabajo, bueno, de esta manera tan didáctica, tan instructiva que tú nos lo has explicado el día de hoy, ¿no? Entonces,
de parte del equipo de Mensaje Fraternal, te quiero darte las gracias pues, por tomar este tiempo para compartir todas estas enseñanzas con nosotros, ¿no? Aquí tienes varios saludos en el chat. Yo te lo voy a ir leyendo poco a poco. La primera es nuestra constante hermana Irma Rosa Díaz Aguirre. Ella manda saludos desde Acapulco, México. Dice, buenos días amigos, la paz y el amor de Jesús de Nazaret sea con todos. La hermana Josefa Zambrano también te manda saludos. Yajaira desde Valencia te manda saludos. Nuestro querido doctor José Herrera te dice muchas felicitaciones amigos y hermanos de Luz por venir y Mensaje Fraternal por la iniciativa de continuar la difusión de la doctrina espírita. Le retornamos el saludo. Y bueno, quedamos con un compromiso o lo vamos a meter en el compromiso de que esa charla tan buena que se dio el día de ayer de depresión, del suicidio, nos dictó el doctor Herrera, neurólogo y espírita, a ver si nos las puede dar así en vía Zoom, porque sabemos que hubieron muchos problemas de audio sobre todo, pero no por eso vamos a dejar de trabajar, como nos está diciendo Donay. Pues. O sea, nosotros vamos a hacer hasta el límite de las fuerzas y de nuestras posibilidades, ¿no? Y parte de ello, ya Donay dio el primer esbozo. Las personas que fueron presencialmente, que tuvieron la dicha y la oportunidad de ir al centro espírita y de ver esa charla en vivo, bueno, estamos seguros que quedaron muy satisfechas, aparte de esa disertación presencial privada que el doctor Herrera les pudo dar en esos breves minutos a los que están allí, pero no nos vamos a quedar con las ganas, vamos a insistir con el doctor Herrera para que de esa conferencia vía redes sociales y quede allí para que todos la podamos estudiar, ¿no? Sí, Jixiro, no solamente dio la conferencia, también pasó consulta, como es debido. O sea, no se limitó al trabajo espírita de la conferencia. También hizo su consulta a aquellos quienes tuvieron, pues, el valor o la confianza de poderse consultar con él. Tenían consulta doble, pero tenían consulta con el médico neurólogo y con el médico del alma, ¿no? Con el médico espiritual. Entonces, bueno, ojalá llegue el momento que la medicina, como lo hablábamos con el doctor Sergio Thyssen, ¿no? Que logre fusionar toda esta parte que ha estado desligada por mucho tiempo, ¿no? De lo que es la parte del espíritu, de lo que es la medicina tradicional, ¿no? Sí. También, bueno, tienes un mensaje aquí si nos va a decir algo, Donay. Sí, ayer en esa parte, aunque el relato bíblico se trata de Jesús y Nicodemo y están hablando de la reencarnación, ahí dice algo que es profundo, que es bien, que se aplica a lo que es la ciencia. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y lo que es un médico o una persona científica y no creen en el espíritu y su inmortalidad, solamente puede atender lo que es la parte material, lo que son los efectos, pero no puede atender lo que lo causa, la raíz. Entonces, un médico espírita, como teníamos aquí ayer, hace las dos funciones. Atiende su parte clínica, su parte científica y atende lo que es la parte espiritual. Así es, Adonai. También tienes aquí un mensaje, bueno, de mi papá, Cirilo Zavala, felicitándote, bueno, viendo todo el crecimiento, pues, que los que te conocemos, claro, siempre acompañado con la humildad y con el trabajo, porque es mérito propio, ¿no? Y con ese acompañamiento del mundo espiritual por meritocracia, que recordemos, nada de regalado, ¿no? Bueno, te dice que ve el esfuerzo que haces por mejorar cada día y bueno, que ve con mucha satisfacción el ejemplo que nos estás dando a todos nosotros, ¿no? Entonces, me consta, a Donay no le gusta mucho que hablemos de eso, ¿no? Pero Donay llegó hasta en esas épocas muy difíciles donde todos teníamos los carros dañados, con la pandemia, Donay salía con un bolsito y una cabita, acompañado de un pequeño grupo de hermanos a caminar por esas calles de Valencia donde hace tanto calor, sin carro, llevando
comida, pues, el pan material y el transporte público. Entonces, lo que dice allí, lo que acaba de leer él mismo, ¿no? Hasta el límite de la fuerza, ¿no? Que tenemos que vencer todos esos obstáculos para con amor, poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, parte de eso es lo que te dice mi papá allí, me supongo. Una anécdota bonita que en uno de esos servicios, cuando la cosa estaba ruda, como tú dices, hay un hermano justamente en el semáforo del Misael Delgado aquí en la Avenida Bolívar, que él es amputado de una pierna, pero él está ahí y él no solamente le gustaba recibir el pan material, él nos pedía que le habláramos y que hiciéramos oraciones. Y en una de esas oportunidades, en un diciembre, ahí me comí mi primer plato navideño porque mientras estábamos en oración, nos llegaron unos hermanos que nos tocaron y cuando abrimos los ojos, teníamos 3 platicos de comida. Uno para el hermano Jesús Tugarte, que es la persona de quien hablo, el hermano William y mi persona, que era lo que andábamos en esa ruta. O sea que hasta sirviendo también recibimos nuestro servicio. Es que hay tantos anécdotas tan bonitos, pues, bueno, que el libro de los espíritus nos los dice, sobre todo el concepto de felicidad, ¿no? Nosotros han vendido que un concepto de felicidad es joven, rico y famoso, y vemos que no es así. Pues. Los hermanos caen en depresión, caen en vicios, caen en una serie de situaciones que la doctrina nos los explica, ¿no? ¿Cuál es el verdadero concepto de felicidad? Y va por allí, pues, tal cual con esas experiencias que tú nos estás narrando, ¿no? Tienes aquí otros comentarios aquí. Dice la hermana Josefa Zambrano. Felicitaciones a Donay, un gran reconocimiento por el camino recorrido. Felicitaciones extensivas a todos los hermanos de Luz del Porvenir, parte de lo que acaba de decir mi papá. Y comenta algo de la respuesta de la pregunta 679, ¿no? Nos dice que nos habla de la obligación de hacernos útil según nuestras posibilidades y de perfeccionar nuestra inteligencia a la de los demás. Esto lo vimos durante el confinamiento de la pandemia. También pasó con los centros espíritas, cuando se reinventaron, al no tener actividad presencial, se volcaron a las plataformas tecnológicas para continuar el trabajo de estudio. Ha sido un progreso. Si no, no tuviéramos estas herramientas, no tuviéramos esta tecnología, aunque a veces el indio es bruto cuando está la tecnología, como me pasó a mí ayer, pero por lo menos está la tecnología y podemos hacer eso. No, todo nos pasa, o sea, nosotros tenemos los recursos sobre todo, pero poco a poco, porque es parte del esfuerzo que estamos haciendo y aquí estamos. Pues. Entonces, bueno, eso que dice la hermana Josefa es verdad, pues esos momentos tan críticos de la pandemia, bueno, si de algo bueno trajo esta pandemia, si se puede sacar algo bueno de tantas reflexiones, es que nos ha unido a los espíritas, ¿no? O sea, nosotros Sí. estábamos muy dispersos. Parte de la labor de la Noria Espírita era eso, lo que hacía el hermano Alipio, de recoger las actividades del año y plasmarlas en el medio de producción de aquella época más efectivo, que eran los libros, pues, pero era, si se quiere, un poquito más lento y eso. Ahora no, ahora estamos en tiempo real, pues. Por ejemplo, para leer los artículos del hermano Carlos Campetti, por ejemplo, había que esperar el anuario del próximo año, tratar, bueno, del que pudiese ir a una conferencia presencial. Y la semana que viene va a continuar el tema que me está dejando. A él le va a tocar ahora hablar de lo que es la ley de reproducción y es todo esto, la población del globo y todo esto. Y esto es en tiempo real, pues. Y de repente está en Barbados, de repente está en Brasil por las actividades que tiene, pero donde esté se conecta. Entonces, parte de esto es este trabajo, ¿no? Utilizar la inteligencia, las herramientas para provecho de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues Claro. la inteligencia artificial y de todo esto que está en boga, pero bueno, aquí vamos, Oye, bastante interesante. y aunque la interrelación person to person es chévere y los abrazos hacen falta, podemos equilibrarnos y sentir cómo ese mundo espiritual nos está abrazando. Créeme que asimilar esa energía le repotencia a uno, que uno quisiera más y más, pero sabemos que son nuestros hermanos espirituales que nos están dando esas mismas gratificaciones, esos abrazos, esas que nos tomamos de la mano, eso que nos compartimos, eso nos lo da el mundo espiritual allá debido a esta lejanía, pues como quien dice. Así es. Bueno, tienes aquí otro
otros temas. Gracias a la hermana Josefa por esto que nos, esta Sí, conexión que nos... muy de acuerdo con ella, muy de acuerdo. La hermana, bueno, Irma Rosa desde Acapulco, bueno, te da nuevamente las gracias por la exposición. El hermano desde Chile te manda saludos también. Yajaira dice muchas gracias a Donay por la instructiva charla. Marta dice agradecida con la enseñanza, saludos desde Maracay, Venezuela. Esperanza dice buenas tardes, gracias, excelente explicación de la ley del trabajo. Saludos de Esperanza desde Guatire, le retornamos los saludos. Saludos igual. Nada, yo creo que nos queda esta gran reflexión, ¿no? De todo lo que tú nos has comentado aquí, Adonai. Yo, para concluir, ¿no? También llamo a la reflexión, por ejemplo, el hermano Ali siempre solía repetirnos que si usted quiere castigar a un espíritu superior, un espíritu bueno, déjelo, no le dé trabajo. Ese es el peor castigo que usted le puede hacer a un espíritu de avance, ¿no? Y es así. Estamos hablando de pandemia, no nos imaginamos a un doctor José Gregorio Hernández aquí en Venezuela, por poner un ejemplo, un doctor Becerra de Meneses en Brasil, con tantos hermanos sufriendo en hospitales, en casas, y ellos inactivos, ¿no? Ellos pedirían a Dios que le diera permiso de venir o si fuese en el plano físico, ayudar a las personas en sus casas, en los hospitales, o en los planos espirituales a los recién desencarnados, pero no tengamos la menor duda que en inactividad no iban a estar. Es el peor suplicio que se le puede hacer a un espíritu es precisamente dejar su trabajo, y es lo que lamentablemente nos cuesta mucho entender, ¿no? Tenemos que darle gracias a Dios por nuestro empleo material, pero aparte de eso, y lo que tú acabas de decir, ¿no? El trabajo comprende muchas cosas, ¿no? Comprende una cantidad de cosas, y no solamente lo que hablabas del egoísmo, ¿no? Muchas veces pensamos que, bueno, ya estoy bajo mi techo, está mi familia, mis hijos, mis cercanos están protegidos, ya, me olvido de todo, ¿no? Y te dice que tenemos que trabajar al límite de la fuerza y ayudar a todo el que podamos, que ese trabajo sea un medio para un fin mayor, pues, que yo pueda compartir lo que he logrado con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente, con los demás. Entonces, A veces a veces nos pone difícil la cuestión, pero una reflexión que yo tengo es en las primeras visitas, pues cuando empezamos una vez al mes visitando el oncológico de aquí, el Pérez Carreño, en Naguanagua. Y cómo esas personas querían levantarse de la cama, pero no podían. Una infinidad de medicamentos pasándoles por la vía, unos con unos tumores horribles, una cuestión. Y después de un tiempito, como por proyección divina, pude apreciar cómo mis fines de semana, porque soy bastante casero, es que no me gusta salir, pero soy bastante casero. Pero cuando trabajaba, que salía del tercer turno, que salía el sábado a las 6 de la mañana, yo pasaba sábado y domingo metido en la casa, encerrado en mi cuarto, me paraba nada más a comer, ver televisión, dormir, comer, ver televisión y dormir. Y ahí es cuando veo la reflexión, aquellos que quisieran levantarse, que no se pueden parar, porque por problemas de salud, por alguna operación, y uno que está sanito, chico, completo, y uno se tira ahí al abandono porque yo quiero, me merezco el descanso, porque toda la semana trabajé. Pero toda esa semana, ¿para qué trabajaste? Que es la reflexión mayor. Para ti, para tu círculo familiar. ¿Y dónde está el trabajo que demanda para los demás? Entonces ahí es donde uno dice, wow, gracias por enseñarme esa oportunidad en el servicio de que no estaba viviendo la vida como se debe vivir. así es. Nosotros ayer en el Centro Espírita reflexionábamos, que ya lo vimos por aquí, nos reflexionábamos sobre el capítulo número 10, la primera pregunta. De hecho, tuvimos 3 horas nada más analizando la pregunta 558 del libro de los espíritus, ¿no? Que es la que trata ocupaciones y misiones de los espíritus, donde el maestro pregunta al mundo espiritual: ¿los espíritus tienen algo más que hacer que mejorarse personalmente? Contestan: concurren a la armonía del universo ejecutando la voluntad de Dios, cuyos ministros son. Entonces,
Esto y lo que sigue de esa pregunta da para reflexionar tanto que si lo atamos a esto que tú estás hablando ahorita, y yo le invito a los hermanos a que analicemos esta pregunta cada uno en nuestros hogares cuando estemos reflexionando, esta pregunta 558 y la unamos a esto de la ley del trabajo porque nos esclarece tanto, ¿no? Nos llama a una gran reflexión y sobre todo pues, lo que significa ser ministros de Dios y cumplir con su voluntad, ¿no? La pregunta 677, comentabas que bueno, eso, la respuesta que da Jesús, ¿no? En Juan, donde dice que mi padre trabaja y yo hasta hoy trabajo también, ¿no? Entonces, esto es importante porque el trabajo, como nos dice aquí, es una ley de Dios, una ley natural, ¿no? Y todos tenemos que cumplir con esa ley, incluso los espíritas, y de todas las religiones, por llamarlo de algún modo, de corriente de pensamiento, ¿no? Pero el espíritu es una persona que vive de su trabajo, no vive de la doctrina, vive de su trabajo. Y el tiempo libre que tiene lo dedica a ayudar a esclarecer a las demás personas en los diferentes tipos de caridad, ¿no? Caridad material, caridad moral, pero no vive de su trabajo, que es lo que vemos muchas veces con estas religiones, estas cosas que hay pastores, y no es por criticar de mala manera, pero hasta llegan en helicóptero y exigen a personas que son muy humildes, les exigen que tienen que colaborar. Entonces, eso que Kardec y el mundo espiritual nos llamaba una fe razonada, ¿no? Siempre utilizar la fe y bueno, yo creo que siempre hay que pasar eso por el tapiz de la razón. El espíritu es alguien que vive de su trabajo y como decimos siempre, si la mediunidad es muy extensiva y de muchas maneras, pero si usted es medium y usted cobra, usted podrá ser medium, pero no es espírita. Un espírita pone al servicio de la humanidad su facultad mediúnica, ¿no? Entonces son cosas que todo ha concatenado, ¿no? Todo da para reflexionar. Eso es correcto. Y como decía también aquí en esta ley de trabajo, que se debe progresar también en la moralidad. Nos retomamos a Capela. ¿Qué hubo allá? Bueno, todo aquel que ya tenía la ciencia, pero no tenía la moral, que no era buena persona, dijeron, bueno, ahora tu nueva patria va a ser aquel planeta que se está formando, que es el planeta Tierra. Y hoy en día se debaten en History Channel los científicos y cómo construyeron las pirámides y aquel entonces la gente no tenía tanto conocimiento, pero lo que no sabían que ya venían aprendido de otro planeta. Así es, nada se pierde en la creación, ¿no? También nos hablabas de los espíritus, ¿no? Tú nos comentabas del límite de la fuerza, ¿no? Que hasta dónde es permitido el trabajo, hasta el límite de la fuerza. Y es así, todos estos espíritus que hemos llamado, o que se han llamado hasta santos, ¿no? Por nosotros, han trabajado hasta el límite de la fuerza y simplemente han dicho que hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Si usted le pregunta a un Francisco de Asís, cómo trabajaba, cómo ayudaba a esos granjeros. Él trabajaba hasta el límite de las fuerzas, hacía el bien hasta donde su condición se lo permitía, ¿no? Y es lo que el mundo espiritual pide de nosotros, ¿no? Porque muchas veces somos muy cómodos, ¿no? Entonces, si la situación se pone difícil, pedimos a Dios que nos dé trabajo, que nos dé la oportunidad de progresar. Entonces nos da trabajo y muchas veces nos quejamos porque tenemos que ir al trabajo, porque tenemos que levantarnos temprano. No le damos gracias a Dios porque tenemos un empleo, porque tenemos salud para ir a trabajar. Y cuando en el trabajo nos va bien, nos ponemos muy cómodos, ¿no? Entonces nos olvidamos de los demás, tenemos más situaciones para satisfacer los vicios. Entonces, en vez de con ese dinero, pues, ayudar a los demás, muchas veces va en detrimento de nosotros mismos, porque entonces ahora me la paso en la playa, que no es malo ir a la playa, no estamos diciendo que sea malo, sino que los excesos que de estas cosas tienen, ¿no? Por eso es que muchas veces no entendemos por qué la espiritualidad, o no queremos entender por qué nos tienen como que el hilo cortico, ¿no? La cabulla cortica, porque si nos dan mucha rienda suelta, va a ser en detrimento de nosotros mismos. Entonces, sabemos que la abundancia material es una prueba muy difícil, es un medio de ayudar a muchas personas, pero hay que ser buen administrador de todo en la vida, incluso de los bienes materiales que Dios nos está dando, siempre acompañado del trabajo, por supuesto, ¿no? Y cuando uno hace del trabajo un disfrute, uno no se cansa. Cuando uno ama lo que está haciendo, no hay cansancio. Y si amamos estar en servicio en la obra, nuestros pies no tocan la tierra y nuestras energías no se agotan. El sol no se siente, ni la lluvia te paraliza, porque está siendo asistido.
como dice Joana de Ángeles, caridad para con nosotros, al final de cuentas es caridad para con nosotros mismos. Que es copiarnos, no quedarnos inertes, es de progresar, es de ver y tener que narrar después, que seguir. Y por lo menos para nosotros, aquí en La Luz de Porvenir, donde han venido varios hermanos, otros se han estado un poco alejados, le debemos todo esto al hermano Alipio, al hermano Ciro, que indirectamente vino de Caracas a Valencia y dictaba esas charlas allí en Juan Miguel Chipre Rodríguez, a quien le agradezco porque en su momento era lo que me hacía necesario y después se formó esta escuela porque el hermano Alipio nos donaba los libros, que era parte de su trabajo, nos visitaba. El hermano Abilio Correa, el hermano Juan Sánchez, aún en su tiempo ya bastante mayor y su enfermedad, la hermana Miriam, el hermano Julio, Gixiro, tú en tu persona, como un hermano casi consanguíneo, podemos decir, la hermana María, tu mamá, todos ellos han sido baluartes para que hoy La Luz de Porvenir sea lo que es. Y seguirá creciendo con el apoyo del mundo espiritual, ¿no? Hablabas de las 684 o sea, de lo que era el diferente ciclo de las reencarnaciones, ¿no? Como que saber que ser administrador de todo, incluso de lo que Dios pone a nuestro alcance, ¿no? Nos daba el ejemplo de la esclavitud, ¿no? Que una persona que haya sido patrono y haya abusado de esos esclavos pudiese venir en una próxima encarnación en una condición menos favorable, ¿no? Incluso siendo esclavo, o si fui una persona que tuve poder material y tenía poder sobre otras personas y abusé de ese cargo, pues para aprender puedo venir ahora en otra situación, y eso nos recuerda el propio caso de Emmanuel, ¿no? O sea, yo creo que el que haya leído este libro, ¿no? Hace 2000 años, el que no lo haya leído, recomendamos. Como Emmanuel, él mismo era su abuelo, pues. Él mismo era un patricio romano, volvió por oportunidad siendo un patricio romano, y bueno, vemos todo lo que él narra en ese libro, y después él sigue contando su historia, y vemos como en este libro, 50 años después, él es, después de ser un patricio romano, él viene y se reencarna como un esclavo, ¿no? Entendiendo la ley de reajuste y de progreso, ¿no? Entonces, si el propio Emmanuel nos cuenta su historia y nos dice, mira, yo cuando fui patricio romano, un noble romano, cometí errores que, bueno, le tocaba por expiación y por evolución ver la parte, y bueno, vemos todo lo que él nos narra ahí, que son historias muy emotivas. Entonces, esas historias no están allí para un cuento, esos son para reflexiones, porque son casos reales de estos espíritus luminosos hoy en día, pero que no fue estático. Siempre todo fue atado a un trabajo y a un esfuerzo. Así es, así es. Y a veces, bueno, ahorita con tantas cosas y tantos cambios, hay personas, o sea, yo siempre desde que llegué a Valencia trabajé en una empresa que era pequeña y siempre tenía ese anhelo de trabajar en lo que es la Chrysler, Ford, General Motors. Y hoy en día esas empresas fueron las primeras que cerraron. Y muchos de los que tenían un estatus en su vida personal, porque esas empresas devengaban muy buen salario, hoy en día se ven disminuidos a ocupar cargos inferiores. Y al que ha sido muy severo de una manera no razonada, hoy seguramente Dios no le va a esperar que sea en una próxima reencarnación. De seguro, más de uno está por allí y no la está pasando muy bien. Y hay otros que han sido buenos, que sí están haciendo su misma forma de trabajo, en sus buenos roles, en sus buenos cargos, que ya no es una empresa transnacional, sino una empresa chiquitica, pero también están haciendo, porque es algo intrínseco de lo que nosotros somos, de lo que nos hemos venido formando, de lo que es y para dónde vamos. Sí, el progreso muchas veces va por otros caminos que en lo material se puede decir que es malo, pero el progreso espiritual se está llevando. Entonces, muchas veces las cosas que nosotros creemos que son malas no lo son tanto, ¿no? Porque el progreso va por otro camino. Y para concluir, tú nos hablabas en la 685, nos decías del descanso en la vejez, pero nos decía también que el fuerte debe trabajar para el débil,
y nos comentaba algo de los organismos gubernamentales que deberían hacer para ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? En todos los aspectos. Y esto me recuerda mucho a palabras del hermano Alipio, ¿no? Porque las leyes espirituales, él decía, son perfectas, son leyes de Dios, como estos que estamos viendo. Pero las leyes materiales son imperfectas, porque son del hombre y van atadas a nosotros mismos, ¿no? Entonces él decía, está bien, el hambre del mundo va supuestamente en hombros de los gobiernos, pero si los gobiernos no hacen nada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dejar que nuestros hermanos se mueran de hambre, achacándole esa responsabilidad a los gobiernos que sabemos que son perfectos. Era algo que él siempre nos decía y que nos llamaba a la reflexión porque nos invitaba, pues, nosotros sirvamos por el solo hecho de servir y por hacer las cosas de buena manera, ¿no? Sí, bueno, Es lo que nos corresponde, pues. Es nuestro granito de arena y lo que podemos hacer, y él siempre lo repetía, pues, mientras el hambre haya en el mundo, nosotros vamos a dejar que las personas que están pasando necesidades estén aún peor pudiendo nosotros hacer esto. Entonces, pudiendo a nosotros hacer algo. Y esto va atado al límite de la fuerza, la ley del trabajo, ¿no? O sea, tienes que compartir, tienes que ser solidario con tus hermanos de todas las formas posibles, ¿no? Pero de la caridad moral y la caridad material, pero hay que hacer el trabajo, porque es lo que hablábamos de esa pregunta que llamamos a que la reflexionemos muchísimo, esa 558, ¿no? ¿En qué se van a ser ministros de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos ser ministros de Dios? Un ministro aquí como en la tierra, ministro de transporte en tu oficina. Ahí, ¿qué significa ser un ministro de Dios? Si tú le llevas a alguien un plato de comida, eso es ministro de Dios. Tú estás siendo el representante de Dios en la tierra para esa persona. Está haciendo las manos de Dios para esa persona, ayudándola. Entonces, hay que reflexionar porque el mundo espiritual nos ha dado tantas cosas, tantas enseñanzas en este libro de los espíritus y en todos los libros, pero sobre todo en este que es el eje fundamental, que nosotros muchas veces no lo digerimos, no lo masticamos, no le sacamos el jugo a las grandes enseñanzas que el mundo espiritual nos está dando. bueno, en nuestro hogar el ministro de alimentación no tuvo que adecuar la alimentación para que no fuera tan material, porque los hermanos que estaban llegando tenían que comprender que ya no eran espíritus encarnados, sino desencarnados, y que no podía ser tan material el alimento que ellos impartían allí o daban. Como dice aquí también la reflexión de Kardec, la ciencia está tratando de equilibrar, y entonces alguien dice, mira, hoy en día no sé cuántos millones de toneladas de medicamentos se destruyen, no sé cuántos millones de toneladas de alimentos se pierden. ¿Por qué no se le lleva a esos pueblos que no tienen la capacidad de producción ni de ninguna de esas cosas? Ah, pero el egoísmo propio no deja. No, bueno, pero ellos tienen allí un gobernante que roba la plata. Nosotros no tenemos que mirar quién la genera o quién la genera, sino ver las consecuencias y tratar de minimizar eso. Así es, Adonai. Bueno, yo creo que ya por este paseo, este abreboca, porque como siempre decimos, la idea es que ya con estas grabaciones, pues, cada quien luego en sus hogares, en el reposo necesario, tome el libro y bueno, tenga este material de apoyo para que se encuentre, como dicen los propios espíritus, ¿no? Para que nos encontremos cada uno de nosotros en esas lecturas. Adonai, en nombre del equipo de Mensajes Fraternal, de la señora Ana, bueno, te queremos dar gracias por tomarte este tiempo. Sabemos que ayer tuviste actividad en el Centro Espírita, tuviste esa conferencia que vamos a tratar de reproducirla aquí. Y bueno, y todas las actividades que haces, y sin embargo te tomas el tiempo hoy domingo de compartir con nosotros. Esto también es calidad, compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos para esclarecer los corazones y la mente de las otras personas, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. También es caridad, cosa que te agradecemos muchísimo. Entonces, bueno, de más está decirte que estás invitado para una nueva oportunidad, para que nos dictes una nueva clase. Y te vamos a pedir que hagas, bueno, que nos digas, ¿no?, estas palabras de cierre y que culmines con una oración de cierre que acompañen esta tarde, noche de hoy, y a los hermanos que posteriormente nos van a ver a través de las redes sociales en nuestro canal de YouTube. Agradecido, agradecido. Gracias a todos los participantes. Gracias por sus mensajes, por sus saludos. Padre y Dios eterno, a vuestros pies acudimos sin osar levantar la mirada porque sabemos somos deudores.
Somos aquel hijo pródigo autodesterrados en mundo de expiación y de prueba, pero que tú esperas que reflexionemos, que nos superemos y harás el mejor de festín para cada uno de nosotros cuando lleguemos a ti. Perdónanos porque vemos oscuridad ante un día de infinitos colores, pero es la oscuridad propia de nuestro egoísmo. Ayúdanos a deshacernos de ella, Padre, poniéndonos al alcance el servicio que debemos prestar. Ayúdanos a comprendernos en nosotros mismos para salir adelante, para tratar de traer el reino de los cielos aquí en la tierra, en cada una de las obras que hagamos, sin interés, con desapego, pero con la intención del amor infinita para que todo lo que podamos dar, lo demos desde el amor, con amor y por amor a nuestros hermanos. Pidiéndote por todos y cada uno de los que están en sus necesidades, en sus turbaciones, en sus oscuridades, aquellos cuyos estigmas están marcados y aquellos cuyas necesidades están muy, pero muy ocultas. Que todos sean asistidos, así como nosotros hemos sido asistidos con este camino de la doctrina espírita. Que siga pues tu luz, tu amor y tu verdad en todo el universo y en todos nosotros. Amén. Que así sea, hermano Adonai. Gracias nuevamente y bueno, invitamos a los hermanos que nos acompañen el próximo domingo en otro estudio más del libro de los espíritus, en este caso por el capítulo 4, ley de reproducción, a cargo del hermano Carlos Campetti. Le deseamos a todos una feliz tarde, noche. Bueno, los invitamos, como siempre decimos, que sigamos en este estudio, ¿no? Sigamos aprendiendo todos de la mano. Para todos, feliz semana. Gracias a Donay, gracias a las personas que nos siguieron en vivo y que nos verán posteriormente en las redes sociales. Para todos, feliz noche y feliz semana. Gracias.